necesitan saber sobre Miami Beach. Lo que tienen que conocer, transporte, comida, hotel, cómo salir del aeropuerto y mucho más. Así que quédense a ver este video. Empecemos. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video y mi viaje acá en Miami comienza desde el aeropuerto internacional de Miami. Así que lo primero que vamos a hacer es partir desde acá y usar el transporte público. Miren, aquí están las opciones del Uber. Yo voy para South Beach. En este caso mi hotel es Generero Miami y te cobran por lo menos $36.95. También puedes compartir y está $27.90. Son como las 10 de la noche. Esto es un Uber, pero vamos a intentar tomar el transporte público. El Miam Uber es el que te va a sacar del aeropuerto y he escuchado que es gratis. Esta es la estación del aeropuerto. Por favor. Yo voy a tomar el Metrobús. Yo voy a tomar el 150 y allá al frente está el tren. Y acá a este lado están los buses. El otro lado también hay buses, pero cada sitio tiene su número. Por ejemplo, acá yo voy a tomar el 150. Ahí en la pared dice Miami Beach Airport Express. Hay buses que normalmente trabajan desde las 5 hasta las 11 de la noche. En este caso el 150 trabaja hasta las 11 de la noche. Pero hay otros que trabajan hasta más tarde. Todo depende de la línea, del número que ustedes van a tomar. Y si se preguntan si pueden llevar sus maletas en el transporte público, sí amigos, sí lo pueden. Miren, allá tienen hasta para poner las maletas. Así que no se preocupen. Como este transporte público va al aeropuerto, entonces ya están acostumbradas. Y es muy común, mucha gente, he visto mucha gente que toma el transporte público para irse al aeropuerto, porque es bien conveniente, pues, ¿no? Así que sí pueden, solamente con $2.25. Ok, acá está mi hotel, llegué acá. Solamente me tomó 20 minutos nada más, rápido ha venido el bus desde el aeropuerto. Ahí está, Generero Miami. Vamos a entrar. Ay, ya estoy. Buenos días, buenos días. Ayer llegué un poco tarde, ya no les puedo enseñar el hotel, pero acá les voy a dar un pequeño tour. Ok, ahí tienen un restaurante que es de taquerías. Comida mexicana. A mí me ha tocado en el cuarto piso, tiene su piscina también. Su piscina afuera. Está bonito. Los cuartos, yo estoy en un cuarto compartido solamente de mujeres y de 4 camas. Y tienen para guardar sus cosas. El baño lo tienen adentro, que es muy bueno. Por separado, la ducha, el caño y el water, si es que por si acaso uno necesita usar y el otro está ocupado, ¿no? Eso es lo que me gusta. Está bonito y limpio el espacio. Acá tienen, miran, lockers también para si es que quieren guardar sus maletas y les cobran small $7, el pequeño, y uno grande $10. Tienen una maquinita para que tú pagues. Y me parece diferente porque la mayoría de los hostels o hoteles te lo guardan gratis. Y acá tienen el ATM machine. Acá tienen un dispenser para su agua. Ok, los precios son, por ejemplo, una habitación compartida de 4 mujeres. Me ha costado después de impuestos como más o menos $42 la noche. Después de impuestos, pero también si ustedes desean hay habitaciones privadas. Eso le voy a dejar el precio promedio acá abajito. Está bien bonito, ¿ves? Tiene bastante áreas verdosas. También les voy a enseñar en otro hotel acá cerquita, nomás a 1 cuadra, que me voy a quedar otro día. Es un poquito más barato y este está en el mismo South Beach, está como a 1 cuadra nada más de la playa. No te dan desayuno porque hay algunos hostels, hoteles que te dan desayuno, que incluye el desayuno. Este no tiene. Dentro de todo, para el precio que está como $40, no está nada mal por cama, ¿no? En habitaciones compartidas solamente mujeres de 4 camas. Hay un poquito más barato, creo que son hasta de 10 camas, pero es todo mezclado, hombres y mujeres, ¿no? Creo que está un poquito más barato, $25 o $30 la noche con taxes incluidos. Pero no está mal porque Miami es muy caro. Los hoteles por lo menos están como $100 la noche y esto. Ok, ya salí del hotel
Y acá voy a tomar el bus. Mira, y es bien conveniente porque ahí está mi hotel y cruzas la pista y acá hay una parada de buses. Y hay la parada de los buses de trolley también, que es completamente gratis. Acá hay otro hotel también, ve. Y acá está la parada, ¿ves? La parada verde de los buses. También tienen el Big Bus Stop, que es un tour de buses y te pasea por todos lados en Miami. Y acá está el trolley, que es totalmente gratis. El trolley trabaja 7 días a la semana, desde 8 a 11 p.m. y tienen diferentes rutas. Ahí está, ese es el Big Bus. Les voy a dejar la información de cuánto cuesta acá abajo y acá tienen una parada. Miren, esta es la Collins y esta es como, creo que es la 29 y el Triton. Allá hay un supermercado que se encuentra de todo. Vamos a ir para allá. Acá al frente también está el Starbucks para que tomen desayuno. Está muy bien ubicado. Y la playa está a la espalda nada más. Caminando se pueden ir. Toda esta zona la he visto que es bien tranquila. Hay hoteles y tranquilo y todo. Y el transporte público está afuera de la puerta prácticamente. No, es muy conveniente porque está centrado en todo. Está a 15 minutos de Ocean Drive. Y si desean ir a Miami, la ciudad es, porque hay dos cosas diferentes. Miami South Beach, que es como una isla prácticamente, que hay un puente para que cruce para la ciudad de Miami. Pero está cerquita, está como a 10 minutos, así que no hay ningún problema. Así que es muy buena ubicación. El otro hotel que les voy a enseñar también está acá como a 2 cuadras. Y por acá también hay varios restaurantes y cafés donde pueden tomar desayuno y almorzar. Y acá voy a entrar, está como a 5 o 7 minutos caminando del Generator. Es el Triton Supermarket. Y venden de todo, venden comida también, me han dicho desayuno también y almuerzo. Vamos a ver, está súper barato. Eso es lo que he escuchado, vamos a entrar. Tienen hasta souvenirs, me imagino que esa taza está como $6. Tienen de todo, es un supermercado, ¿ve? Tienen groserías y vamos a entrar al área de comidas. Tienen hasta si quieren prepararse y todo. Oh, miren, ve, hasta vienen ya, por ejemplo, tienen sándwiches. El sándwich está como $9. Así están los precios. Y la ensalada está como $9. Ya vienen ya lista con sus cremas, todo. Sándwich, acá tienen de todo si ustedes desean comer, amigos. Qué bien. Acá tienen comida. Bueno, ahorita el almuerzo no está listo, pero tienen algo. Vamos a ver qué tienen de desayuno. Hola, ¿qué tienes de desayuno? Todo eso. ¿Qué es eso? ¿Huevo? Huevo. ¿Y eso qué es? Es de dulce. Ah, es dulce. Ok. Tienen huevo, vamos a ver. Tostado con mantequilla y café. Ok. Yo creo que conviene más porque el café solo te cuesta $3.50. Ah, ya. Y todo así como $3.50. Ok, ya, entonces dame eso pues. ¿Desayuno? Sí, ahí tienen el menú, tienen como combo, lo más barato, $8, que está muy bien, antes de las 11 a.m. Y viene huevo, papitas, también viene salchicha, una tostada de café. ¿Azúcar? No, negro, solamente azúcar. Sí. Americano. Sí. Ok. Y tienen huevo también. Tienen almuerzo y cena también, que es hasta las 11:45 de la noche. Son combos. Por ejemplo, el roasted chicken, el pollo rostizado está a $8. Las costillas también $9. Tienen variedad, bistec, pescado, todo eso. Y el desayuno hay de $8 y $9 hasta las 11 de la mañana, no mal. Aquí tienen el mall, que es Aventura, que acá también pueden hacer sus compras. El bus les deja justo al frente. Y vienen de Miami Beach, el número 100. Miren qué bonito, ¿ve? Está solamente como, bueno, está como a media hora, 40 minutos de Miami Beach. Está bien bonito este mall para que haga su shopping.
Acá estoy en el Mall Aventura y he parado que en este sitio tienen un combo para desayuno, su cafecito con su croissant, miren. No está nada mal, $5. Este lugar se llama Les Monlis Lafayette, creo que es un lugar francés, pero ahí se los dejo. El combo que comí se llamaba Breakfast Formula. Buenos días, y aquí les enseño el siguiente hotel que me quedé. Es el Freehand Hotel en Miami Beach. No les pude enseñar las habitaciones porque las chicas estaban durmiendo. Esta es la piscina. El área de afuera está bonita, a ver. Nada mal. Freehand se llama. El dueño es el mismo de Generator, pero eso sí, las habitaciones no están tan buenas como el otro. Ese hostel está casi a la espalda del otro. Yo les recomiendo más a Generator. Es un poquito más caro, pero es otra cosa, nada que ver. Me estoy yendo para la parada de los buses. Todo me ha ido con Google Maps. Ahora, el internet. Normalmente casi todos sitios, bueno, la mayoría de los sitios hay internet gratis. Por ejemplo, en el hotel que me estoy quedando, o hostel, casi todos los hoteles, yo diría todos los hoteles o hostels tienen internet gratis. También hasta en los buses, en el transporte público, tienen internet gratis. En algunos restaurantes tienen internet gratis, así que se puede conectar. También pueden bajar el Google Maps. Lo pueden bajar cuando estén conectados para que lo puedan usar mientras no tengan internet, si es que deciden no tener internet. Pero también venden, hay aplicaciones que ustedes pueden comprar minutos y pueden comprar también internet. Acá todo lo estoy haciendo con transporte público lo más que pueda. En cuanto al transporte de acá, hay mucho transporte público. Tienen los trolleys, hay dos diferentes tipos de trolleys acá, uno en Miami Beach y otro en Miami para Downtown. Y los trolleys son completamente gratis porque están hechos especialmente para el turista, para visitar. También tienen un freebie que es como un Uber. Tienen que bajar la aplicación y también es completamente gratis, pero va solamente a ciertos lugares. Y el transporte público, que es el bus, un pasaje está a $2.25. Ahora, en el carro, en el bus solamente pueden pagar con vuelto exacto, con cambio, estoy esperando a mi bar, con cambio exacto. Ahora, si quieren comprar tarjetas para una semana, también hay para todo el día. Hay en ciertas estaciones de buses, hay las maquinitas y ahí pueden hacerlo. Así son los paraderos. Te van a decir, por ejemplo, yo voy a tomar el número 14, ese es el que yo voy a tomar. Si ustedes van a estar andando por varios lados, les recomiendo que compren el pasaje del día entero, all day, que les cuesta $5.65. Hay también trolleys que son gratis, pero no pasan por todos lados. Y como van a caminar bastante, van a estar de un lado a otro, van a estar cansados, han de caminar lo menos posible, no, porque a veces tienen que ir a otras paradas. Así que $5.65 para todo el día no está mal. También hay transfers, pero no todas las líneas te dan transfers. Es un poco diferente acá, porque en otros lados de Estados Unidos tú compras un pase por un ride, por un pasaje, y tú puedes pedir un transfer, que es una transferencia gratuita. Acá no todos los buses tienen eso, algunas líneas, ciertas líneas, así que conviene mejor comprar el ticket que es solamente por un día. Eso es lo que yo he hecho yo. Ok, acabo de bajar del bus acá en la South Point con la Washington. Tomé la letra 14. Una cosa que me he dado cuenta, normalmente cuando tú tomas el transporte público acá
acá en Estados Unidos no tienes que levantar la mano como en Perú, ¿no? Simplemente se supone que el bus para en las paradas. Pero acá me he dado cuenta que, o sea, pensé que yo era la última, este bus no iba a parar, así que tuve que alzar la mano. Tipo Perú, pare, pare. Y si no, no paraba. Y de ahí me di cuenta que la próxima parada también un chico como que paró, también levantó la mano. Así que creo que, no sé por qué, pero en Miami, o sea, si ves que no va a parar el bus, a veces para, a veces no, ya levanten la mano. Tipo como Perú en sus países, no sé cómo será. Pero por si acaso, ¿no? Miren, no hay mucha gente ahorita, pero hay gente que está haciendo deporte, corriendo. Y son como 7:40 y el sol ya está brillante, así que voy a aprovechar porque no me gusta mucho cuando hay mucha gente, así que tengo que caminar hasta el final porque es el punto más al sur, bueno, de Miami, de South Beach, no de Miami, Florida, porque esas son las Keys, sino de South Beach. Ahora, en cuanto al clima, bueno, en Florida todo el año hace calor, no van a encontrar un invierno, ¿no? Pero hay temporadas, por ejemplo, en época de verano, para mí es demasiado calor y húmedo, que son entre mayo y agosto. Y ahorita, por ejemplo, yo he venido, estoy en noviembre, y yo creo que es el clima más bonito, porque hace calorcito, pero no ese calor horrible, ahorita está fresquecito, y como los 70 en Fahrenheit, lo voy a poner acá en Celsius. Pero está perfecto, entre noviembre y se supone febrero. Y época de tormenta, que a veces hay huracanes, no siempre, pero a veces hay huracanes y mucha lluvia, es en septiembre, para que tengan una referencia. Miren, acá parece como un supermercado bonito, recién están abriendo, parece que hay como artesanías, ¿no? Y acá está, ese es el parque, creo que de acá salen los botes. Miren qué bonito, bien. Creo que llego acá y de ahí voy a doblar para la izquierda, para allá, si no me equivoco. Yo me he venido desde allá. Ok. Atracciones. ¿Qué cosa visitar acá en Miami? Aquí va. Miami es muy famoso por sus hermosas playas. Por supuesto, Miami South Beach. Aquí encontrarás playas como South Beach, Middle Beach y North Beach, siendo la más famosa y una de las más tranquilas South Beach. Pero Miami no solamente es playa, también tiene muchos lugares por conocer, como la pequeña Habana, un barrio que te dará a conocer un poquito de la cultura cubana. También puedes tomarte la famosa foto en el Center Rico, donde sí o sí tendrás que tomarte una foto. Otra de las atracciones es Bayside, donde encontrarás mucha diversión, restaurantes, bares y el tour de las mansiones de los famosos. Una de las cosas que pueden hacer aquí en Miami también es caminar ir al South Point Park, el parque de South Point, y caminar a lo largo de toda esta bahía hasta llegar al South Point Park Pier, la calle Ocean Drive. Una de las cosas también que puedes hacer aquí es caminar, solamente caminar, una larga caminata por toda la avenida Ocean Drive. Todo eso, vas a ver playa, vas a ver, mira, gente haciendo deporte, restaurantes, todo lo que tú veas. Una sola caminada, puedes manejar bicicleta, así que esa es una cosa que puedes hacer. Aquí te podrás tomar una fotito con la señal de Miami Beach. Pero todas esas atracciones y mucho más te las dejaré detallada en el siguiente video. Ok, en cuanto al idioma, el inglés es la lengua oficial acá en Estados Unidos, pero si vienen acá a Florida, específicamente a Miami, pues hay mucha gente que habla el español. También hay mucha gente que habla inglés. Yo diría que la mayoría es bilingüe, ¿no? Así que no van a tener ningún problema con la comunicación. Si encuentran a alguien que solamente habla en inglés, pues siempre va a haber alguien que te pueda ayudar que habla en español. Ahora, si tienen carro o vienen alquilando un carro, van a necesitar pagar parqueo. Hasta ahorita no he visto parqueo gratis, Park Mobile. Pero es máximo 4 horas. Máximo 4 horas. Así que de verdad yo iba a alquilar carro para acá, pero dije no.
mejor camino, tomo el transporte público, porque es un dolor de cabeza. Estar buscando parqueo es difícil, es caro, pierdes tiempo. La verdad es que dije, no, mejor no. Aparte que es más caro también, ¿no? Y transporte público te puedes manejar para todos lados. Vale la pena. En el peor de los casos, pues, toman Uber. Les sale más barato. Así que se evitan dolor de cabeza. Así que yo no recomiendo alquilar un vehículo para estar acá, solamente en Miami. Ahora, si se van a ir más afuera, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Por ejemplo, me voy a otro sitio y eso se lo voy a dejar en otro video. Voy a ir a la NASA o a Palm Beach, donde están los ricos. No, ahí sí necesito vehículos porque es un poco lejos manejando. Pero para estar acá en Miami Beach, nada que ver, de verdad. Nada que ver. Es más, yo estoy caminando. Alquilen su bicicleta mejor. Es lo mejor. Acá hay unas bicicletas que ustedes pueden alquilar y se pueden pasear por toda la Ocean Drive. Tienen que bajar la aplicación también. Y acá son las tarifas. Comienza desde $5. ¿Por cuánto tiempo? Les necesitan una tarjeta de crédito y te da las instrucciones. Pero dice a partir de $5. No dice cuánto tiempo. En cuanto a la comida, ¿no? Acá Miami Beach tiene un montón de restaurantes y son ricos. Hay de todos los precios. Hay caros también y la comida es buena. Pero hay mucha variedad de comida en realidad de diferentes países. Hay comida cubana, mexicana, italiana, diferentes, ¿no? Peruana, que es la mejor comida del mundo. No me lo van a discutir, ¿por qué no? Porque Perú tiene una gastronomía muy buena y es reconocida mundialmente. Bueno, pero también tiene restaurantes baratos. Si ustedes quieren gastar lo menos posible, y lo principal por ustedes es conocer los lugares, las playas, no tanto los restaurantes. Entonces no vale la pena en realidad pagar restaurantes que son acá muy caros. No digo que la comida no sea buena, sí es rica, pero por ejemplo si es italiana, mexicana, mejor váyanse a esos países y allá comen la comida rica y barata, ¿no? Lo que es de allá. En cuanto a dinero, traigan por lo menos, una tarjeta de crédito o dos, si es que pueden, uno nunca sabe, ¿no? Y traen efectivo, dólares por supuesto. Traigan efectivo porque la verdad hay muchos bancos también y ATM machines que son los cajeros automáticos, pero siempre te van a cobrar una tarifa. Así que yo les recomiendo que siempre traigan efectivo y tarjetas de crédito, pues eso es lo que yo hago. Ok, el bus les va a dejar acá y de South Beach demora como media hora, pero salgan con tiempo porque hay tráfico y aparte tienen que esperar el bus, a veces se demora y llegan acá a la estación del aeropuerto, calculen por lo menos otra media hora más porque tienen que caminar a tomar el tren que es el MIA para que les conecte adentro del aeropuerto. Ahí les deja el bus si vienen de South Beach y cuando llegan ustedes del aeropuerto, llegue de noche, van a llegar por acá y ahí les pasa el 150 para el South Beach. Hay varios, creo que hay el 30 también, no estoy segura, pero sé que el 150. Ahí les va a llevar para South Beach viniendo del aeropuerto y el regreso les deja acá al frente. Aeropuerto, si llegan al aeropuerto, no tienen que ir para el otro lado, para allá arriba. How much is the SIM card? $75 unlimited, 100 text. Thank you. Thank you. Ahí está el SIM card. No les entendía su acento muy bien, pero tienen el SIM card que es físico y que es la tarjetita y también que no es físico. Y tienen dos planes, uno que es de 15 gigabytes y eso es suficiente para una semana. Está a $75 y tienen el otro plan que es ilimitado, pero es máximo 30 días. Los dos son para 30 días, sino que te dan menos datos, pues no menos cobertura. 30 días ilimitado está a $110 y es internet y para hacer llamadas. Yo creo que si se van a quedar 30 días podría valer la pena. Es un poco caro. Para darles una idea, para una persona que vive aquí en Estados Unidos, el plan más barato de celular, el plan más barato que cuesta es como $18 al mes, pero solamente te dan 5 GB,
¿no? La mayoría está pagando como $80, entre $80, $70 ilimitado por el mes. Así que si se van a quedar un mes sí podría valer la pena. Pero si se van a quedar una semana o 15 días, $75 podría ser, no sé, depende de ustedes porque más que nada por el internet, pues no, pero internet hay en muchos sitios, ¿no? Pero si quieren estar siempre conectados es así. Y le encuentran en el kiosquito, está justo saliendo del aeropuerto, no saliendo, sino donde está la zona de todo lo que es los alquileres de los carros.